El teléfono sonó a las 2:17 a.m. de un martes. Mary Kim buscó a tientas el auricular, con el corazón ya acelerado. Después de 29 años de falsas esperanzas y callejones sin salida, había aprendido a esperar lo peor. Señora Kim, soy el detective Sawyer, de la unidad de casos sin resolver del condado de Cleburne. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono. 3 décadas de espera, de incertidumbre, de imaginar todos los escenarios posibles sobre lo que le había ocurrido a su hija Elizabeth aquella cálida tarde de 1990 en Alabama. Lo hemos detenido. A 200 metros de distancia, en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Montgomery, los coches de policía se alineaban silenciosamente en la calle. Las luces de los porches parpadeaban mientras los vecinos curiosos miraban a través de las cortinas. Dentro de una modesta casa de ladrillo, un hombre de 61 años era esposado, con la cara marcada por la confusión. Había pasado 29 años creyendo que se había salido con la suya. El condado de Cleburne, Alabama, se encuentra junto a la frontera con Georgia, un mosaico de densos bosques de pinos, ondulantes tierras de cultivo y comunidades muy unidas donde los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre. En 1990, este paisaje rural se convirtió en el escenario de un misterio que perseguiría a sus residentes durante generaciones. La desaparición de Elizabeth Kim, de 23 años, durante un simple paseo de 6 manzanas para visitar a una amiga. Durante casi 3 décadas, su caso acumuló polvo mientras la vida en el condado de Cleburne seguía su curso. Nacieron niños, crecieron y formaron sus propias familias. El juzgado del condado fue renovado. El antiguo restaurante donde Elizabeth trabajaba cerró, reabrió con otro nombre y volvió a cerrar. La tecnología evolucionó. El mundo cambió, pero algunas cosas permanecieron igual. Su madre, Mary, nunca se mudó y mantuvo el mismo número de teléfono por si acaso. La comunidad nunca dejó de rumorear sobre lo que podría haber pasado. Y en algún lugar, oculto a plena vista, su asesino seguía libre. Hasta ahora. Antes de contaros este impactante caso y el avance que finalmente hizo justicia, dedicaos un momento a pulsar el botón de suscripción. Cada semana investigo a fondo casos olvidados como el de Elizabeth. Y no quiero que os perdáis ni una sola historia de justicia largamente esperada. Elizabeth Kim no era solo otra estadística o una fotografía descolorida en un cartel de persona desaparecida. Para quienes la conocían, era una fuerza de la naturaleza, una joven con una risa contagiosa que podía llenar una habitación y con ambiciones más grandes que la pequeña ciudad de Alabama que consideraba su hogar. Nacida en 1967, hija de Mary y Robert Kim, Elizabeth era la mediana de 3 hermanos. Su hermano mayor, Michael, la describía como el pegamento de nuestra familia, terca como ella sola, pero con un corazón 2 veces más grande que Alabama. Crecer en el condado de 1900, Cleburne significaba que todo el mundo se metía en tus asuntos, pero a Elizabeth nunca pareció importarle. Ella abrazaba la vida de un pueblo pequeño mientras soñaba con algo más. En 1990, a los 23 años, Elizabeth se había consolidado como alguien con futuro. Graduada de la escuela secundaria del condado de Cleburne, trabajaba a tiempo completo en el banco local mientras asistía a clases nocturnas en la Universidad Comunitaria de Anniston. Su objetivo era claro: ahorrar suficiente dinero para trasladarse a la Universidad de Auburn y estudiar negocios. En la pared de su dormitorio había un calendario dibujado a mano que contaba los meses que faltaban para poder presentar la solicitud. Estaba decidida a ser la primera de nuestra familia en obtener un título universitario, según contaría más tarde Mary Kim a los investigadores. Cada centavo que ganaba lo guardaba en un tarro para la universidad que tenía en su cómoda. La vida en el condado de Cleburne en 1990 transcurría a su propio ritmo. La población rondaba los 12,000 habitantes repartidos en pequeñas comunidades en tierras agrícolas rurales. Heflin, la capital del condado, era donde la mayoría de los residentes hacían sus compras.
Iban al banco y socializaban. La tienda de comestibles local Piggly Wiggly servía como centro comunitario no oficial donde los vecinos se ponían al día con los chismes semanales. El Heftlin Grill permanecía abierto hasta tarde los viernes y servía como lugar de reunión para los jóvenes. La rutina diaria de Elizabeth era predecible. Se levantaba temprano, a menudo antes del amanecer, para salir a correr por las tranquilas calles de su barrio. Sus compañeros del First Alabama Bank la describían como puntual y meticulosa, y llegaba cada mañana con su característica taza de café para llevar. Las tardes las dividía entre sesiones de estudio en la biblioteca y pasar tiempo con su círculo de amigos más cercanos. Esa chica tenía toda su vida planeada, recordaba Sarah Jenkins, amiga de la infancia y compañera de trabajo de Elizabeth. Tenía un pequeño cuaderno donde anotaba todos sus objetivos. Comprar un coche, hecho. Ahorrar $5,000 para la universidad. Ya había conseguido la mitad. Encontrar a alguien que mereciera la pena presentar a su madre. Esa aún no la había tachado. Aunque Elizabeth había tenido citas esporádicas, sus amigos dicen que no había tenido ninguna relación seria en los meses previos a su desaparición. Su atención seguía centrada en su futuro, en romper el ciclo que mantenía a tantos de sus compañeros de instituto, atados para siempre al condado de Cleburne. El fin de semana antes de desaparecer, Elizabeth había ido con unos amigos a Atlanta a un concierto. Las fotos de ese viaje la muestran radiante con una chaqueta vaquera, con los brazos alrededor de los hombros de su amiga, y las luces de la ciudad brillando detrás de ellas. Sería la última fotografía que se tomaría de Elizabeth Kim. Nadie podía haberlo previsto. Solo 3 días después, en una templada tarde de martes de mayo de 1990, Elizabeth saldría por la puerta de su casa para dar un breve paseo hasta la casa de su amiga Lisa, a 6 manzanas de distancia, un paseo que había hecho cientos de veces antes, y desaparecería sin dejar rastro. ¿Desde dónde nos ves hoy? Indica tu ubicación en los comentarios a continuación. Es increíble pensar que esta historia de un pequeño condado de Alabama esté llegando ahora a personas de todo el país, y tal vez incluso de todo el mundo. El martes 8 de mayo de 1990 comenzó como cualquier otro día para Elizabeth Kim. Su despertador sonó a las 5:45 a.m. y, según su madre, salió de casa a las 6:15 para hacer su footing matutino, 3 millas por las tranquilas calles de Heftlin. El aire primaveral traía un ligero frescor esa mañana, lo suficiente como para que Elizabeth se pusiera una ligera chaqueta sobre su camiseta y sus pantalones cortos. A las 7:30 ya estaba de vuelta en casa duchándose y preparándose para ir al trabajo. Mary Kim recordó la breve conversación que tuvieron durante el desayuno esa mañana. Elizabeth mencionó una próxima evaluación de rendimiento en el banco y cómo esperaba un pequeño aumento que acelerara sus ahorros para la universidad. Estaba contando cada centavo esa mañana, le diría Mary más tarde a los detectives, calculando si podía permitirse tomar clases de verano en lugar de esperar al otoño. Las imágenes de seguridad del First Alabama Bank mostraban a Elizabeth llegando a las 8:27 a.m., con el pelo aún húmedo por la ducha, llevando su almuerzo en una bolsa de papel marrón. Sus compañeros de trabajo describieron el día como rutinario. Elizabeth tramitó solicitudes de préstamos, atendió a clientes en su ventanilla y almorzó en su escritorio mientras estudiaba su libro de contabilidad. Los registros telefónicos confirmarían más tarde que, a las 2:13 p.m., Elizabeth recibió una llamada en su puesto de trabajo. La llamada duró menos de 1 minuto. Según su supervisor, después de colgar, Elizabeth preguntó si podía salir 30 minutos antes ese día. La solicitud fue aprobada. A las 4:30 p.m., las cámaras de seguridad captaron a Elizabeth saliendo del banco. Se detuvo brevemente para charlar con un compañero de trabajo en el estacionamiento, antes de subir a su Honda Civic azul de 1985. Esta conversación informal sería posteriormente analizada por los investigadores. El compañero de trabajo no informó de nada inusual en el comportamiento de Elizabeth, ni en sus planes para la noche.
Elizabeth llegó a casa aproximadamente a las 4:45 p.m. Su madre estaba trabajando en el turno de noche en el hospital, y su padre estaba en un viaje de negocios en Birmingham. Sola en casa, Elizabeth se cambió de ropa y dejó su uniforme de trabajo cuidadosamente colgado en el armario. Los platos de la cena en el fregadero sugerían que se había preparado una comida rápida. Quedaba un sándwich a boina jacinto medio comer en un plato. A las 7:13 p.m., los registros telefónicos muestran que Elizabeth recibió otra llamada. Esta duró casi 10 minutos. La persona que llamó era su amiga, Lisa Winters, que vivía a 6 manzanas, en Maple Street. Según la declaración de Lisa, hablaron de quedar para repasar los apuntes para un examen que se avecinaba. Lisa invitó a Elizabeth a ir a su casa, diciéndole que acababa de hacer galletas y que tenía café recién hecho. A las 7:26 p.m., Elizabeth llamó a su madre al trabajo y dejó un breve mensaje en la enfermería. «Dile a mamá que voy a casa de Lisa a estudiar. Debería estar en casa a las 10, ueto». Esta sería la última comunicación confirmada de Elizabeth Kim. Según las declaraciones de los testigos y la cronología reconstruida por los investigadores, Elizabeth salió de su casa en Pine Avenue aproximadamente a las 7:30 p.m. Llevaba vaqueros, una sudadera azul marino de la Universidad de Auburn y zapatillas blancas. Llevaba una mochila con sus libros de texto y apuntes. El trayecto hasta la casa de Lisa no debería haberle llevado más de 12 minutos. Era un camino que Elizabeth había recorrido innumerables veces. Bajaba por Pine Avenue hasta Jackson Street, cruzaba el pequeño parque del barrio, y luego seguía 3 manzanas por Maple Street, hasta la casa de Lisa. La mayoría del camino estaba iluminado por farolas, aunque la sección que atravesaba el parque tenía una iluminación irregular, y según los informes, una de las farolas no funcionaba esa noche. La señora L. Lannard Simmons, una anciana vecina que vivía frente al parque, dijo a la policía que vio a una joven que coincidía con la descripción de Elizabeth entrando en el parque aproximadamente a las 7:40 p.m. Este avistamiento coincidía con la hora y la ruta previstas. Caminaba a un ritmo normal. No parecía haber nada fuera de lo normal. La señora Simmons declaró: «Me fijé en ella porque me saludó con la mano mientras regaba mi jardín delantero. Conozco a esa chica, Kim, desde que era pequeña». Este sería el último avistamiento confirmado de Elizabeth Kim. A las 8:15 p.m., Lisa Winters comenzó a preocuparse. Elizabeth solía ser puntual, y el paseo no debería haberle llevado más de 15 minutos. Llamó a la residencia de los Kim, pero no obtuvo respuesta. Suponiendo que Elizabeth se había retrasado o había cambiado de opinión, Lisa continuó estudiando sola. A las 10:30 p.m., Mary Kim regresó a casa después de su turno en el hospital y encontró la casa vacía. Vio el mensaje que había recibido sobre que Elizabeth había ido a casa de Lisa. No se preocupó de inmediato. Suponiendo que la sesión de estudio se había alargado, llamó a la casa de Lisa. La conversación que siguió pondría en marcha la búsqueda frenética de Elizabeth Kim. «Nunca apareció», le dijo Lisa a Mary, con pánico en su voz. «Pensé que tal vez había cambiado de opinión». En cuestión de minutos, Mary estaba hablando por teléfono con el departamento del sheriff del condado de Cleburne. El ayudante del sheriff James Tanner llegó a la residencia de los Kim a las 11:15 p.m. Al principio, intentó tranquilizar a Mary diciéndole que Elizabeth probablemente se había reunido con otros amigos o tenía alguna emergencia menor. En los pequeños pueblos de Alabama, la desaparición de adultos durante unas horas rara vez suscitaba preocupación inmediata. Pero algo en este caso parecía diferente desde el principio. El coche de Elizabeth seguía aparcado en la entrada. Su cartera estaba sobre la cómoda. Solo faltaba su mochila. No se trataba de una joven que hubiera decidido marcharse de forma espontánea. A medianoche, el ayudante Tanner había llamado a más agentes. Comenzaron por volver sobre la ruta que Elizabeth debería haber tomado para llegar a casa de Lisa. Las linternas barrían el parque del barrio, iluminando el patio de juegos, las mesas de picnic y la pista de jogging.
pero sin revelar nada inusual. Al amanecer del miércoles 9 de mayo, la búsqueda se intensificó. Robert Kim regresó de su viaje de negocios, pálido y desesperado. Los vecinos se organizaron en grupos de búsqueda, peinando los jardines, revisando cobertizos y garajes, y las emisoras de radio locales difundieron la descripción de Elizabeth y la ropa que llevaba puesta. El miércoles por la tarde se avisó al FBI. El agente especial Marcus Reynolds llegó desde la oficina de Birmingham para ayudar a las fuerzas del orden locales. Se declaró escena del crimen un radio de 6 manzanas alrededor de la ruta que seguía Elizabeth. Las primeras 48 horas de un caso de persona desaparecida son críticas. Y a medida que pasaban las horas sin señales de Donna, la esperanza disminuía. Se colocaron carteles con su fotografía en todos los postes telefónicos y escaparates del condado de Cleburne. Los comercios locales donaron comida y café a los voluntarios que continuaron la búsqueda durante toda la noche. La mañana del jueves 10 de mayo, el hallazgo de la mochila de Elizabeth conmocionó a los equipos de búsqueda. Se encontró parcialmente escondida bajo un arbusto en el borde del parque, aproximadamente a mitad de camino entre su casa y la de Lisa. Los libros de texto y los apuntes seguían dentro, aparentemente intactos. No había señales de lucha, ni rastros de sangre, nada que indicara lo que había sucedido. Solo la mochila abandonada es el testimonio silencioso de que algo terrible había ocurrido en ese trayecto de 6 manzanas. El hallazgo de la mochila de Elizabeth transformó lo que había sido un caso de persona desaparecida en un presunto secuestro. El sheriff Walter Daniels, un veterano con 22 años de experiencia en el departamento del sheriff del condado de Cleburne, se hizo cargo personalmente de la investigación. En una rueda de prensa convocada apresuradamente en las escaleras del juzgado, hizo una solemne promesa a la comunidad. No descansaremos hasta encontrar a Elizabeth y llevar a Manhattan los responsables ante la justicia. El equipo de investigación inicial estaba formado por 4 detectives del condado, 2 agentes de la policía estatal y el agente especial del FBI Reynolds. Establecieron un centro de mando en la sala comunitaria de la primera iglesia bautista. Las paredes pronto se cubrieron de mapas, cronologías y fotografías. Se instaló una línea telefónica dedicada a las pistas, atendida las 24 horas del día por voluntarios. El detective Roy Simmons, investigador principal, empleó lo que entonces se consideraba un trabajo policial de vanguardia. La mochila se envió al Laboratorio Criminalístico Estatal de Montgomery para su análisis. Cada objeto que contenía fue examinado minuciosamente en busca de huellas dactilares, fibras o cualquier rastro que pudiera identificar a la última persona que lo había manipulado. Los resultados fueron decepcionantes. Solo se encontraron huellas de Elizabeth, lo que sugería que el autor había sido cuidadoso o había llevado guantes. «Estamos ante alguien que no ha dejado muchos rastros», dijo Simmons al sheriff en una reunión informativa que más tarde se obtuvo a través de los expedientes del caso. «No parece un delito oportunista, tiene un carácter metódico». La investigación se centró rápidamente en establecer una lista de posibles sospechosos. En 1990, antes de que las sofisticadas bases de datos y los análisis de ADN se convirtieran en algo habitual, el trabajo de los detectives se basaba en gran medida en las entrevistas, las coartadas y el instinto. La primera categoría de sospechosos incluía a hombres con antecedentes penales que vivían en un radio de 5 kilómetros del lugar del secuestro. El condado de Cleburne tenía 7 delincuentes sexuales registrados en ese momento, a cada uno de los cuales se le hizo una entrevista exhaustiva. 6 proporcionaron coartadas verificables para la noche del 8 de mayo. El séptimo, Raymond Walters, se convirtió en uno de los primeros sospechosos cuando su coartada, según la cual estaba solo en casa viendo la televisión, no pudo ser corroborada. Walters, un trabajador de fábrica de 42 años condenado en 1983 por agresión, vivía a solo 3 manzanas del parque donde se encontró la mochila de Elizabeth. Una orden de registro ejecutada en su residencia no reveló nada que lo relacionara con Donna.
pero los detectives seguían sospechando de él. Durante semanas, Walters fue vigilado, se rastrearon sus movimientos y se interrogó a sus conocidos. La segunda categoría incluía a los hombres de la vida de Elizabeth, novios actuales y antiguos, compañeros de trabajo y conocidos. Su exnovio más reciente, Thomas Garrett, fue objeto de un escrutinio especial. Habían salido juntos durante 8 meses antes de romper 3 meses antes de su desaparición. Según sus amigos, la ruptura había sido decisión de Elizabeth y Thomas no se lo había tomado bien. No dejaba de llamarla. Lisa Winters, que se presentó en el banco, dijo a los detectives que Elizabeth no le tenía miedo exactamente, pero que se estaba frustrando. Thomas proporcionó inicialmente una coartada débil, alegando que estaba solo en casa la noche del 8 de mayo. Sin embargo, su historia cambió cuando se le confrontó con los registros telefónicos que mostraban que había hecho llamadas desde la casa de sus padres, a 30 millas de distancia, en Oxford. Esta inconsistencia lo mantuvo en la lista de sospechosos, aunque las pruebas físicas que lo vinculaban con el crimen seguían siendo difíciles de encontrar. A medida que mayo daba paso a junio, la investigación se amplió para incluir a los trabajadores temporales que habían estado en el condado de Cleburne durante ese periodo. Un equipo de construcción había estado repavimentando tramos de la autopista 78 y una feria ambulante se había instalado en el aparcamiento de Piggly Wiggly el fin de semana anterior a la desaparición de Elizabeth. Se localizó y entrevistó a cada uno de los trabajadores, lo que dio lugar a cientos de páginas de informes, pero pocas pistas sólidas. Mientras tanto, los esfuerzos de búsqueda de la comunidad continuaron con una dedicación notable. Los voluntarios peinaron cada centímetro del bosque en un radio de 16 kilómetros. Los buzos revisaron los estanques y arroyos locales. Los cazadores y granjeros a caballo cubrieron las zonas más remotas del condado. La fotografía de Elizabeth apareció en los noticiarios regionales y en los periódicos de Alabama y Georgia. La familia Kim ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información, una suma considerable para una familia de clase trabajadora, ya que representaba todos sus ahorros. Las empresas y las iglesias locales recaudaron fondos adicionales, lo que finalmente aumentó la recompensa a $25,000. A finales del verano, la investigación había generado más de 400 pistas, 212 entrevistas formales y 17 órdenes de registro. Las pruebas físicas seguían siendo escasas. Además de la mochila, los investigadores habían recuperado una única huella parcial no identificada del suelo blando cerca de donde se encontró la mochila y varias colillas de cigarrillos de la zona del parque, que no podían vincularse de forma definitiva al caso. En septiembre de 1990, 4 meses después de la desaparición de Elizabeth, el FBI redujo su participación. Aunque el agente Reynolds siguió asesorando en el caso, se desmanteló el centro de mando de la iglesia y se desconectó la línea telefónica dedicada a recibir pistas. La investigación no se había enfriado oficialmente, pero el impulso diario se había estancado. El sheriff Daniels se negó a dejar que el caso se desvaneciera por completo. Asignó al detective Simmons para que se dedicara exclusivamente a él, a pesar de que otros delitos exigían la atención del departamento. Simmons guardaba una fotografía de Elizabeth en su escritorio, como recordatorio de la promesa que le había hecho a su familia. «Este caso me persigue», confió Simmons a un periodista del Anniston Star en un artículo de diciembre de 1990 sobre casos sin resolver. «Alguien en este condado sabe algo. Alguien vio algo esa noche. Simplemente aún no lo hemos encontrado». Al cumplirse un año de la desaparición de Elizabeth, la investigación activa se había reducido a seguir pistas ocasionales y volver a interrogar a testigos clave con la esperanza de que el tiempo hubiera aflojado lenguas reacias. El presupuesto anual de la policía incluía ahora una partida específica para la investigación de Kim, un reconocimiento tácito de que se había convertido en un caso a largo plazo. El 8 de mayo de 1991, exactamente un año después de la desaparición de Elizabeth, más de 200 miembros de la comunidad
se reunieron en el parque donde se había encontrado su mochila. Sostuvieron velas y rezaron, soltando globos blancos al cielo nocturno. Mary Kim se dirigió a la multitud, con voz firme a pesar de su dolor. Mi hija sigue desaparecida, pero la verdad no lo está. La verdad está ahí fuera, y algún día saldrá a la luz. Nadie en aquella sombría reunión podía imaginar que ese algún día tardaría casi 3 décadas en llegar. El tiempo transcurre de forma diferente cuando se espera una respuesta. Para la familia Kim, el calendario se convirtió en enemigo y amigo a la vez. Cada día que pasaba disminuía la esperanza y, al mismo tiempo, los acercaba un día más a la verdad que aún no podían ver. La gente te dice que el dolor se alivia con el tiempo, explicó Mary Kim en una entrevista en 1995. Pero cuando no hay un cierre, no hay un cuerpo que enterrar, no hay un momento definitivo para decir adiós, te quedas atrapado en este terrible limbo. No puedes avanzar y no puedes volver atrás. La casa de los Kim en Pine Avenue se convirtió en una especie de santuario para su hija desaparecida. La habitación de Elizabeth permaneció intacta, con su libro de contabilidad todavía apilado en el escritorio, y su banderín de la Universidad de Auburn todavía clavado en la pared. Mary lo limpiaba débilmente, como si Elizabeth fuera a entrar por la puerta en cualquier momento y necesitara un lugar limpio para estudiar. Robert Kim canalizó su dolor en acción. Se jubiló anticipadamente de su trabajo para dedicarse a tiempo completo a encontrar a su hija. Obtuvo la certificación de investigador privado y pasó innumerables horas volviendo sobre los pasos de la investigación, desarrollando sus propias teorías y siguiendo pistas que la policía había abandonado. Mi marido se convirtió en una persona diferente. Mary recordaría más tarde que estaba consumido por ello. Cada momento del día lo dedicaba a buscar a Donna. La tensión acabó pasando factura a su matrimonio. En 1997, Robert se mudó a un apartamento más cercano al juzgado del condado, donde pasaba los días revisando registros públicos y las noches recorriendo las carreteras del condado de Cleburne, buscando algo que todos los demás habían pasado por alto. La pareja nunca se divorció, unida para siempre por su pérdida compartida, pero el peso diario de su dolor resultó demasiado pesado para soportarlo juntos. Michael Kim, el hermano mayor de Elizabeth, se mudó a California en 1992, incapaz de caminar por las calles de Heflin, donde cada esquina le traía recuerdos de su hermana. Ya no podía respirar allí, explicó años más tarde. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llamaban a la puerta, ese momento de esperanza era seguido de una decepción aplastante. Me estaba matando. Solo Janet, la hermana menor de Elizabeth, permaneció en el condado de Cleburne con su madre. Se casó en 1994 y tuvo 3 hijos. La mayor, una niña llamada Elizabeth, en honor a la tía que nunca conocería. A lo largo de la década de 1990, la familia Kim mantuvo a Elizabeth Cassés en el ojo público a través de eventos conmemorativos anuales. Cada 8 de mayo, organizaban una caminata comunitaria que seguía la ruta que Elizabeth debería haber tomado esa noche desde Pine Avenue hasta Maple Street, pasando por el parque donde se encontró su mochila. Lo que comenzó con cientos de participantes se redujo gradualmente a docenas, pero la familia nunca faltó a la cita. Los medios de comunicación locales cubrieron estos aniversarios, aunque las noticias se fueron acortando con cada año que pasaba. Para el 10º aniversario, en 2000, Elizabeth Cassés había aparecido en 2 programas de televisión nacionales sobre crímenes reales, lo que generó una breve avalancha de pistas que finalmente no llevaron a ninguna parte. Mientras tanto, el propio condado de Cleburne estaba cambiando. La década de 1990 trajo consigo retos económicos, ya que varias fábricas locales cerraron. La población disminuyó a medida que los residentes más jóvenes se marchaban en busca de oportunidades a Birmingham o Atlanta. El First Alabama Bank, donde había trabajado Elizabeth, fue adquirido por un banco regional más grande. La sucursal local acabó cerrando por completo.
El paisaje físico de Elizabeth Case también evolucionó. El parque donde se encontró su mochila fue renovado en 1998. Se sustituyeron los antiguos juegos infantiles y se instaló nueva iluminación. Mejoras que podrían haber evitado una tragedia si se hubieran producido 8 años antes. El barrio de Kim vio fallecer a sus residentes más antiguos. Las casas cambiaron de manos. Nuevas familias se mudaron allí. ¿Quién conocía a Elizabeth? Solo como una leyenda local. La tecnología también transformó la investigación. En 2001, el detective Roy Simmons se jubiló tras 27 años en el departamento. Su sustituta, la detective Laura Moss, aportó una nueva perspectiva y técnicas modernas al caso. Digitalizó los archivos del caso, creó modelos informáticos de posibles escenarios de secuestro y se aseguró de que la información sobre Elizabeth se introdujera en las bases de datos nacionales, de personas desaparecidas, que no existían en 1990. Los casos sin resolver nunca están realmente cerrados, declaró Moss a Lanniston Star en el 15º aniversario de la desaparición de Elizabeth. Simplemente están esperando la información adecuada, la tecnología adecuada o que aparezca la persona adecuada. En la década de 2000, el análisis de ADN había revolucionado la ciencia forense. Las colillas y las huellas dactilares parciales recogidas en el parque en 1990 se reexaminaron utilizando técnicas que no estaban disponibles durante la investigación original. Aunque estos esfuerzos no dieron lugar a avances inmediatos, las muestras se conservaron con la esperanza de que los avances futuros pudieran extraer más información. Robert Kim no vivió para ver esos avances. En 2012, tras 22 años buscando a su hija, sufrió un infarto mortal mientras estaba sentado en su coche frente al departamento del sheriff del condado de Cleburne. Estaba allí para discutir una nueva pista que había llegado, una que finalmente resultaría tan infructuosa como cientos de otras antes. En su funeral, el propio sheriff Daniels, ahora jubilado, colocó un expediente del caso sobre el ataúd de Robert como símbolo de la búsqueda que había definido sus últimos años. Mary Kim continuó sola, con una determinación que no se vio mermada por el tiempo ni por la tragedia. Ahora, con más de 70 años, seguía respondiendo a cada llamada telefónica con un destello de esperanza. Mantenía una página web dedicada al caso de Elizabeth y adoptó las redes sociales como una nueva herramienta para llegar a posibles testigos. Alguien sabe algo. Se convirtió en su mantra. Lo repetía en cada entrevista y lo imprimía en camisetas que llevaba en cada marcha conmemorativa. Alguien sabe algo, y algún día lo contará. En 2019, cuando se acercaba el 29º aniversario de la desaparición de Elizabeth, el caso había sobrevivido a 2 sheriffs, 4 detectives principales e innumerables promesas. Pero en una pequeña oficina del Centro de Justicia del Condado de Cleburne, una unidad de casos sin resolver recién formada estaba a punto de revisar el misterio sin resolver más notorio del condado. Si esta historia te parece tan interesante como a mí, por favor, tómate un segundo para darle al botón me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir sacando a la luz estos importantes casos sin resolver. ¿Qué hora es donde estás viendo el vídeo? Déjalo en los comentarios a continuación. Siempre me fascina ver cómo estas historias llegan a personas de diferentes zonas horarias, algunas de las cuales las ven mientras desayunan, y otras pueden estar despiertas hasta altas horas de la noche, sin poder dormir después de escuchar casos como el de Elizabeth. En enero de 2019, el sheriff del condado de Cleburne, Marcus Wade, se presentó ante los comisionados del condado con una solicitud presupuestaria inusual. Después de casi 3 décadas en el cuerpo, Wade había visto cómo los casos sin resolver permanecían como heridas abiertas en la comunidad. Su propuesta era crear la primera unidad dedicada a casos sin resolver en un condado rural de Alabama. No se trata solo de archivos que acumulan polvo. Wade dijo a los comisionados, son promesas que hicimos a las familias y que siguen sin cumplirse. Los comisionados aprobaron la financiación de un equipo de 2 personas, modesto para los estándares urbanos,
pero sin precedentes para un condado del tamaño de Cleburne. Wade no tuvo que buscar muy lejos para encontrar a la persona que lo dirigiría, la detective Eliza Sawyer, una veterana con 15 años de experiencia en el departamento y con fama de ser metódica y minuciosa. Llevaba años trabajando de manera extraoficial en casos sin resolver en su tiempo libre. A algunos detectives les atrae la adrenalina de los casos activos, explicó el sheriff Wade en un perfil publicado en un periódico local. Sawyer es diferente. Tiene la capacidad de sumergirse en el pasado, de ver conexiones que otros pasan por alto en casos que todos han dado por perdidos. A Sawyer se unió James Martínez, recién trasladado desde la Oficina de Investigación de Alabama. Martínez aportó su formación especializada en genealogía forense y recuperación de pruebas digitales, habilidades que apenas existían cuando se investigaron por primera vez muchos de los casos sin resolver de Cleburne. Yo era ese niño que leía entradas de la enciclopedia por diversión, admitió Martínez con una risa autocrítica durante nuestra entrevista. Ahora me pagan por sumergirme en décadas de registros, buscando ese detalle que todos los demás pasaron por alto. La oficina de la unidad de casos sin resolver ocupaba un almacén reconvertido en el centro de justicia. En pocas semanas, las paredes se cubrieron de cronologías y fotografías. Las estanterías se llenaron de expedientes de casos que se remontaban a la década de 1970. Pero un caso destacó inmediatamente como su máxima prioridad. Elizabeth Kim era la primera opción obvia, explicó Sawyer. No solo por su gran repercusión mediática o la dedicación de la familia, sino por la conservación de las pruebas. Los investigadores originales hicieron un trabajo excepcional al recopilar y almacenar las pruebas físicas, incluso cuando no disponían de la tecnología necesaria para analizarlas en profundidad. En marzo de 2019, Sawyer y Martínez reabrieron oficialmente la investigación sobre Kim. Su primer paso fue revisar por completo los expedientes originales del caso, más de 200 páginas de informes, entrevistas y pistas. Crearon una base de datos digital con todas las personas mencionadas en la investigación, estableciendo conexiones que quizá no eran evidentes en los expedientes en papel. Abordamos el caso con una mirada nueva, pero con total respeto por el trabajo que nos precedió. Martínez dijo: los detectives originales trabajaban con las herramientas que tenían. Nuestra ventaja no es que seamos mejores investigadores, sino que contamos con una tecnología mejor. Esa tecnología incluía avances forenses inimaginables en 1990. La huella parcial encontrada cerca de la mochila de Elizabeth, conservada en un molde de yeso durante 29 años, fue escaneada y mejorada digitalmente. Las colillas recogidas en el parque, que antes solo se analizaban para determinar el tipo de sangre, ahora ofrecían la posibilidad de realizar análisis de ADN. El único cabello encontrado en la mochila de Elizabeth representaba tanto la promesa como la frustración de la investigación de casos sin resolver. En 1990, el análisis del cabello se limitaba a la comparación visual bajo el microscopio, útil para descartar sospechosos, pero rara vez lo suficientemente definitivo para la identificación. En 2019, la extracción de ADN del cabello ya era posible, pero las tasas de éxito seguían siendo bajas para las muestras degradadas. El cabello sin raíz contiene ADN mitocondrial, pero no ADN nuclear, explicó la doctora Vanessa Chen, la científica forense que sería fundamental en el caso Kim. El ADN mitocondrial puede proporcionarnos información sobre el linaje materno, pero no ofrece el perfil individual único que proporciona el ADN nuclear. El Departamento de Ciencias Forenses de Alabama había intentado extraer ADN utilizable del cabello a principios de 2020, pero los resultados no fueron concluyentes. Un revés devastador para la unidad de casos sin resolver. Entonces, se produjo un acontecimiento inesperado que lo cambiaría todo. En enero de 2021, el FBI anunció una colaboración con un laboratorio privado que había sido pionero en una técnica revolucionaria para extraer ADN nuclear de tallos capilares sin raíz. El proceso, denominado genotipado capilar basado en proteínas,
Analizaba las secuencias proteicas de la queratina del cabello, que están determinadas por el ADN de cada individuo. Solo 5 laboratorios del país tenían esta capacidad, y el FBI ofrecía acceso a casos sin resolver seleccionados. El detective Sawyer solicitó inmediatamente que se incluyera el caso Kim en el programa. La solicitud destacaba la calidad de la conservación de las pruebas, el impacto en la comunidad y los 29 años de búsqueda dedicada por parte de la familia de la víctima. En marzo de 2021, recibieron la noticia de que el caso de Elizabeth había sido aceptado. Llamé a Mary Kim inmediatamente, recuerda Sawyer. Tuve cuidado de no prometer nada. Habíamos tenido demasiadas decepciones a lo largo de los años, pero podía oír la esperanza en su voz. Eso es lo que mantiene en marcha a los investigadores de casos sin resolver, esa oportunidad de dar finalmente respuestas. La muestra de cabello se empaquetó cuidadosamente y se envió al laboratorio especializado de Virginia. El proceso de extracción y análisis duraría aproximadamente 8 semanas, una espera angustiosa para los investigadores, que ya llevaban décadas esperando. Durante ese tiempo, Sawyer y Martínez siguieron construyendo su caso, sabiendo que incluso una coincidencia de ADN necesitaría pruebas de apoyo para el enjuiciamiento. Revisaron la cronología del 8 de mayo de 1990 y crearon una reconstrucción minuto a minuto de los últimos movimientos conocidos de Elizabeth. Desarrollaron un perfil geográfico de la zona tal y como era en 1990, identificando posibles lugares de secuestro a lo largo de la ruta de Elizabeth que ofrecían tanto acceso como privacidad. Nos preparábamos para cualquier resultado, explicó Martínez. Si el ADN conducía a alguien que ya estaba en nuestro radar, necesitábamos pruebas que lo corroboraran. Si conducía a alguien que nunca habíamos considerado, necesitábamos entender cómo se cruzaba con la vida de Elizabeth. El 17 de junio de 2021, a las 10:42 a.m., sonó el teléfono de la detective Sawyer. El identificador de llamadas mostraba el laboratorio de Virginia. Puso la llamada en altavoz para que Martínez pudiera oír cómo ambos contenían la respiración mientras el doctor Liam Richardson, director del laboratorio, daba la noticia. «Tenemos un perfil», dijo Richardson, con voz serena, a pesar de la magnitud de sus palabras. ADN nuclear completo, 23 marcadores aptos para su carga en Cotus, y comparación familiar. Después de casi 3 décadas, la ciencia finalmente había alcanzado a las pruebas. El cabello había revelado sus secretos. En cuestión de horas, el perfil de ADN se cargó en Cotus, el sistema combinado de índices de ADN del FBI que contiene los perfiles de los delincuentes condenados en todo el país. Al final del día tenían la respuesta. No había coincidencias directas en el sistema. Esto no era el final, sino el comienzo de la siguiente fase. Al no haber coincidencias directas en Cotus, la investigación se centró en la genealogía genética, utilizando el perfil de ADN para identificar a los familiares del sujeto desconocido, a través de bases de datos comerciales de ascendencia. Piensa en ello como crear un árbol genealógico a la inversa, explicó Caroline Fitzpatrick, la genealogista genética asignada al caso. En lugar de empezar por un antepasado y avanzar, empezamos por el ADN, y retrocedemos para identificar las conexiones familiares. El proceso fue minucioso. El perfil de ADN se comparó con las aportaciones voluntarias de bases de datos públicas como GEDmatch, identificando primos lejanos y otros familiares. A continuación, Fitzpatrick construyó elaborados árboles genealógicos, buscando intersecciones y conexiones que pudieran conducir a posibles sospechosos. En agosto de 2021, la genealogía genética había reducido el campo a un linaje familiar específico, con raíces en el este de Alabama. El siguiente paso fue obtener muestras de ADN de los familiares dispuestos a colaborar para refinar aún más la búsqueda. Un proceso delicado que requería tanto sensibilidad jurídica como compasión humana. Nos estamos acercando a personas que no tienen ni idea de que su familia podría estar relacionada con un delito, señaló Sawyer. Tenemos que equilibrar la necesidad de información con el respeto a la privacidad
y la comprensión de que estas personas no son sospechosas en sí mismas. Gracias a las muestras de ADN voluntarias de parientes lejanos, la investigación se fue centrando gradualmente en una rama específica de la familia. El avance se produjo cuando un primo segundo aceptó proporcionar una muestra de ADN que redujo significativamente el campo de posibles coincidencias. El 3 de septiembre de 2021, el equipo de genealogía genética presentó a los detectives Sawyer y Martínez un nombre: Edward Allen Klein, de 61 años, antiguo residente del condado de Cleburne, que ahora vive a las afueras de Montgomery. El nombre no les decía nada. Klein nunca había aparecido en ninguno de los archivos de la investigación original. Nunca había sido interrogado, nunca había sido considerado sospechoso. Era un fantasma que de alguna manera se había escapado de la extensa redada de la investigación original. Martínez comenzó inmediatamente a elaborar un perfil. Edward Klein tenía 30 años en 1990 y trabajaba como repartidor para un distribuidor regional de bebidas. Su ruta incluía tiendas del condado de Cleburne, entre ellas el Piggly Wiggly, donde Elizabeth compraba ocasionalmente. No tenía antecedentes penales en 1990, ni siquiera una infracción de tráfico. Se había mudado del condado de Cleburne a finales de 1990, pocos meses después de la desaparición de Elizabeth. Sobre el papel, parecía completamente anodino, dijo Martínez. Eso suele ocurrir con los depredadores que evaden la captura. Se mezclan con la multitud, no llaman la atención. El equipo necesitaba confirmar la coincidencia genética antes de tomar ninguna medida. Obtuvieron una orden de registro para buscar ADN desechado, una técnica que permite a los investigadores recoger objetos que un sospechoso ha tirado en público, como tazas de café o colillas, sin alertarle de la investigación. Durante 2 semanas vigilaron a Klein, esperando la oportunidad perfecta. El 21 de septiembre, recuperaron una lata de refresco que había tirado en un contenedor público fuera de una gasolinera de Montgomery. La lata fue enviada rápidamente al laboratorio estatal para su análisis. La llamada llegó a las 2:17 a.m. del 23 de septiembre de 2021. El ADN de la lata de refresco coincidía con el cabello encontrado en la mochila de Elizabeth. La probabilidad de coincidencia era de 1 entre 7,2 billones. Después de 29 años, habían encontrado al sospechoso, en las primeras horas de la madrugada, mientras Sawyer hacía esa emotiva llamada a Mary Kim. Un equipo táctico ya se estaba reuniendo fuera de la casa suburbana de Edward Klein. El momento por el que habían trabajado durante décadas, por fin había llegado. He trabajado en docenas de casos sin resolver, reflexionó Sawyer más tarde. Pero hay algo especial en el caso de Elizabeth. Quizás sea el tiempo que la familia ha luchado por obtener respuestas. Quizás sea que la comunidad nunca lo ha olvidado. O quizás sea saber que alguien pensaba que se había salido con la suya durante todos estos años, viviendo una vida normal mientras la familia Kim sufría cada día. Escuchen, no suelo hacer esto, pero este caso realmente me conmueve. Si les parece interesante este análisis en profundidad sobre cómo la ciencia forense moderna puede finalmente hacer justicia en casos de décadas de antigüedad, les agradecería mucho que compartieran este video con alguien que pueda estar interesado. Los casos sin resolver como el de Elizabeth solo se resuelven cuando la gente sigue hablando de ellos. Manténlos vivos en la memoria pública. Tu publicación podría ayudar a otra familia a encontrar respuestas. ¿Qué tiempo hace hoy donde tú estás? Cuéntanoslo en los comentarios. Siempre me fascina pensar que hay gente viendo esta historia desde playas soleadas, montañas nevadas o ciudades lluviosas, todos conectados por nuestro interés común en que se haga justicia, sin importar el tiempo que lleve. Edward Allen Klein desafiaba todos los estereotipos de un depredador. Con una estatura de 1,78, cabello gris y ralo, y gafas de lectura perpetuamente colocadas sobre la nariz, se parecía más a un profesor de matemáticas de secundaria que a alguien que albergaba un secreto mortal. Sus vecinos en el suburbio de Montgomery lo describían como una persona normal y educada,
pero reservada. El tipo de persona que saludaba desde la entrada de su casa, pero que rara vez entablaba conversación. Mantenía su jardín limpio y siempre pagaba a tiempo las cuotas de la comunidad de propietarios, según Margaret Wilson, que vivió frente a Klein durante 15 años. Si me hubieras pedido que eligiera a alguien de nuestra manzana que pudiera estar ocultando algo terrible, él habría sido el último de mi lista. Nacido en 1960 en Gadsden, Alabama, Klein tuvo una infancia que, sobre el papel, parecía normal. Sus expedientes escolares mostraban notas medias y pocos problemas disciplinarios. Se graduó en el instituto en 1978, asistió a la universidad comunitaria durante un semestre y luego se incorporó al mundo laboral. En 1990, se estableció en un trabajo como repartidor para Southern Beverage Distributors, una empresa regional que suministraba bebidas a tiendas de comestibles y restaurantes de todo el este de Alabama. Su ruta incluía el condado de Cleburne, donde realizaba entregas semanales al Piggly Wiggly, Heflin Grill y varias tiendas de conveniencia. Este trabajo le proporcionaba razones legítimas para estar en la zona y conocer las carreteras y los barrios locales, ventajas que resultarían cruciales en mayo de 1990. Lo que más inquietó a los investigadores fue la naturaleza calculada del comportamiento de Klein tras el crimen. A los 3 meses de la desaparición de Elizabeth, solicitó un traslado a otra ruta de reparto, alegando su deseo de estar más cerca de sus ancianos padres en Montgomery. En diciembre de 1990, se había mudado por completo del condado de Cleburne, rompiendo cualquier conexión visible con la zona donde Elizabeth había desaparecido. Fue una decisión inteligente, observó el detective Martínez. La mayoría de los autores cometen el error de cambiar drásticamente sus vidas después de cometer un delito, renunciando a sus trabajos, mudándose al otro lado del país, comportamientos que llaman la atención. Klein hizo un cambio de vida razonable y explicable, que no llamaría la atención. En Montgomery, Klein construyó una vida diseñada para evitar el escrutinio. Se casó en 1992 con una mujer que conoció a través de un grupo de solteros de la iglesia. No tuvieron hijos. Trabajó para la misma empresa de bebidas hasta 2015, donde fue ascendido a supervisor de raíz y finalmente a director de operaciones. Se unió al Club Rotario. Fue voluntario ocasionalmente en eventos comunitarios y creó una modesta cuenta de jubilación. Su único roce con la ley fue una multa por exceso de velocidad en 2003. Creó la tapadera perfecta, explicó Sawyer. Un matrimonio estable, un trabajo fijo, participación en la comunidad. Todos los indicadores de un ciudadano responsable. ¿Quién miraría 2 veces a alguien así? La pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Qué conexión, si es que había alguna, existía entre Klein y Elizabeth Kim? Una investigación intensiva no reveló ninguna relación previa evidente. No habían asistido a las mismas escuelas ni iglesias. Ella no estaba en su ruta de reparto. Ninguno de sus amigos o compañeros de trabajo reconoció su nombre o su fotografía. La conexión, al parecer, era mucho más aleatoria e inquietante. Las imágenes de seguridad del First Alabama Bank, conservadas en los archivos del caso, proporcionaron el vínculo crucial. El 24 de abril de 1990, 2 semanas antes de la desaparición de Elizabeth, Edward Klein había entrado en el banco durante el turno de Elizabeth. Los registros de transacciones mostraban que había cobrado un cheque de nómina, y el sello del cajero indicaba que Elizabeth había procesado la transacción. La detención de un sospechoso en un caso sin resolver de hace 29 años requiere una planificación meticulosa. Una vez que el ADN confirmó que Edward Klein era su objetivo, los detectives Sawyer y Martínez reunieron un equipo especializado para manejar todos los aspectos de la operación. Había mucho en juego. Una detención fallida podría poner en peligro todo el caso, permitiendo potencialmente que un asesino quedara en libertad por motivos de procedimiento. Teníamos una sola oportunidad para hacerlo, ¿verdad?
El sheriff Wade explicó: después de 3 décadas, no podíamos arriesgarnos a cometer un error que comprometiera el proceso judicial. El equipo de detención incluía a Pania Tashendonast, miembros de varias agencias, detectives del condado de Claiborne, agentes tácticos del condado de Montgomery y agentes del FBI que habían colaborado en el caso. Cada uno aportó sus conocimientos específicos a la operación. Las sesiones de planificación abarcaron todo, desde el acercamiento a la propiedad hasta las palabras exactas que los agentes utilizarían durante la detención. La fiscal del distrito, Caroline Winters, trabajó junto al equipo para garantizar que se cumplieran todos los requisitos legales. Se prepararon órdenes de registro no solo para la residencia de Klein, sino también para sus vehículos, dispositivos electrónicos y un trastero registrado a su nombre. Las órdenes eran deliberadamente amplias, lo que permitía a los investigadores buscar cualquier prueba relacionada con Elizabeth Kim u otras posibles víctimas. Cuando se trata de alguien que posiblemente haya ocultado un delito durante décadas, hay que tener en cuenta que podría haber guardado trofeos u otras pruebas. Winters señaló que debíamos ser minuciosos. El equipo debatió el momento y el enfoque. Una detención pública en el lugar de trabajo de Klein podría minimizar el riesgo para los agentes, pero podría crear un caos innecesario. Una parada de tráfico presentaba sus propios peligros. Finalmente, decidieron realizar una detención residencial antes del amanecer, para atrapar al sospechoso en su momento más vulnerable y minimizar el riesgo para la comunidad. El 23 de septiembre de 2021, a las 4:30 de la madrugada, el equipo de detención se reunió en una zona de operaciones a 3 manzanas de la casa de Klein. El barrio estaba tranquilo, la mayoría de los residentes aún dormían. Los agentes tácticos tomaron posiciones alrededor del perímetro de la propiedad, mientras que el detective Sawyer y 2 agentes del FBI se acercaban a la puerta principal. A las 5:15 a.m. en punto, Sawyer llamó con firmeza a la puerta y anunció: «Policía, orden de registro». El equipo esperaba resistencia o al menos retrasos, pero para su sorpresa, las luces se encendieron casi de inmediato. En cuestión de segundos, Edward Klein abrió la puerta vestido con pantalones de pijama y una camiseta, con aspecto confundido pero sin pánico. Sawyer recuerda que parecía más molesto que asustado, como si le estuviéramos interrumpiendo el sueño por un asunto menor que podría haber esperado hasta la mañana siguiente. Eso cambió cuando Sawyer declaró claramente: «Edward Alan Klein queda detenido por el secuestro y asesinato de Elizabeth Marie Kim el 8 de mayo de 1990. Los testigos describieron cómo cambió la expresión de Klein. La molestia dio paso a la sorpresa y luego a algo más difícil de definir. No habló, no se resistió cuando los agentes le esposaron las manos con bridas. Su esposa apareció en el pasillo detrás de él, confundida y asustada, preguntando repetidamente qué estaba pasando. Mientras llevaban a Klein al coche patrulla, Martínez observó algo revelador. En ningún momento preguntó quién era Elizabeth Kim. Nunca alegó no conocer el nombre. Eso es inusual en alguien acusado de un delito que no ha cometido. Dentro de la casa, el registro comenzó de inmediato. En el garaje, los investigadores encontraron un armario metálico cerrado con llave, que la esposa de Klein no podía abrir. Ella no tenía la llave, y su marido nunca le había mostrado lo que había dentro. Cuando los técnicos lo abrieron, descubrieron una colección de periódicos locales de mayo y junio de 1990, todos con noticias sobre la desaparición de Elizabeth. A media mañana, la noticia de la detención se había extendido por el condado de Claiborne como la pólvora. Las emisoras de radio locales interrumpieron su programación habitual para anunciar el avance. El periódico The Anniston se apresuró a imprimir una edición especial. Las redes sociales estallaron con la noticia. Los residentes compartieron recuerdos de dónde estaban cuando Elizabeth desapareció y cómo el caso había afectado a su comunidad. Mary Kim se enteró de la detención en esa llamada telefónica antes del amanecer del detective Sawyer. Después de colgar, se sentó sola en su cocina.
La misma cocina donde había esperado junto al teléfono noticias de su hija innumerables veces durante décadas. Siempre supe que este día llegaría, dijo a los periodistas que se reunieron frente a su casa esa misma mañana. Pero no sabía si viviría para verlo. La reacción de la comunidad reflejó tanto la conmoción por la identidad del sospechoso, como el alivio de que el caso finalmente se hubiera resuelto. Los residentes más antiguos tenían dificultades para conciliar al repartidor corriente, que vagamente recordaban con el monstruo que ahora se había revelado. Era solo el chico de las bebidas, dijo Tom Wilson, que había dirigido el Piggly Wiggly en 1990. Venía una vez a la semana, reponía las neveras y charlaba sobre el tiempo o el fútbol. No había nada en él que llamara la atención. Esa normalidad hacía que la revelación fuera aún más inquietante. Edward Kline no se había escondido en las sombras. Se había escondido a plena vista, detrás de una fachada de normalidad que nadie había pensado en cuestionar. Por la tarde, se formó una reunión espontánea en el parque donde se había encontrado la mochila de Elizabeth. La gente trajo flores, velas y notas escritas a mano, creando un memorial improvisado. Entre ellos se encontraban antiguos compañeros de clase de Elizabeth, ahora en la cincuentena, algunos con hijos ya adultos. Esta ciudad ha llevado la historia de Elizabeth durante 29 años, dijo Lisa Winters, la amiga a la que Elizabeth iba a visitar aquella fatídica tarde. Su caso cambió la forma en que los padres de aquí criaban a sus hijos. Cambió nuestra forma de pensar sobre la seguridad, sobre la confianza y ahora, por fin, está cambiando nuestra forma de pensar sobre la justicia, que puede tardar en llegar, pero que al final llega. Mientras Edward Kline era procesado en el centro de detención del condado de Cleburne, acusado de secuestro y asesinato, los investigadores comenzaron a darse cuenta de la importancia de lo que se había logrado. Un caso que había perseguido a 3 generaciones de agentes de la ley finalmente se había resuelto. Los casos sin resolver nunca tienen que ver realmente con el pasado, reflexionó Sawyer. Se trata de hacer justicia en el presente, de cumplir promesas que se hicieron hace mucho tiempo. Las ruedas de la justicia que habían girado imperceptiblemente durante décadas, de repente se aceleraron. Edward Allen Kline compareció por primera vez ante el tribunal el 24 de septiembre de 2021, a través de un enlace de vídeo desde el centro de detención del condado de Cleburne. La sala del tribunal estaba llena de espectadores, periodistas, miembros de la comunidad y agentes de policía jubilados, que habían trabajado en el caso a lo largo de los años. El juez William Barnett denegó la libertad bajo fianza, alegando la gravedad de los cargos y el riesgo potencial de fuga del acusado. Kline permaneció impasible durante toda la vista, hablando solo para confirmar su nombre y que entendía los cargos que se le imputaban. La fiscal del distrito Caroline Winters anunció que el Estado presentaría cargos por asesinato en primer grado, a pesar de las dificultades que entraña juzgar un caso de hace 29 años. El paso del tiempo no disminuye la gravedad de este delito, declaró a los periodistas en las escaleras del juzgado, ni reduce nuestro compromiso de buscar justicia para Elizabeth Kim y su familia. El proceso judicial se desarrolló con sumo cuidado. El equipo de la Fiscalía, dirigido por Winters, construyó su caso de forma metódica. Las pruebas de ADN constituían la piedra angular, pero trabajaron sin descanso para construir pruebas de apoyo en torno a ellas. Localizaron a antiguos compañeros de trabajo que podían situar a Kline en el condado de Cleburne durante el periodo de tiempo relevante. Analizaron sus registros laborales y establecieron un patrón de entregas que lo acercaba al parque donde se encontró la mochila de Elizabeth. En diciembre de 2021, un gran jurado dictó auto de procesamiento por los cargos de secuestro y asesinato en primer grado. El juicio se fijó para mayo de 2022, casi exactamente 32 años después de la desaparición de Elizabeth. A medida que se desarrollaba el proceso legal, Mary Kim experimentó una compleja mezcla de emociones. Hay alivio, por supuesto, explicó durante nuestra entrevista. Pero también hay una extraña sensación de pérdida.
Durante 29 años, la búsqueda de respuestas me dio un propósito. Ahora que las tenemos, tengo que aprender a vivir de otra manera. La familia Kim asistió a todas las audiencias. Mary siempre acompañada por su hija Janet y, a menudo, por su hijo Michael, que regresó de California para el proceso. Se sentaban en la primera fila, directamente en la línea de visión de Klein, un silencioso recordatorio de las vidas que había destrozado. Quería que nos viera, dijo Mary. Que supiera que Elizabeth no era solo un nombre o una cara en un periódico. Era nuestra hija, nuestra hermana. Era querida y sigue siéndolo. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó 42 testigos y más de 200 pruebas. La defensa, reconociendo la solidez de las pruebas de ADN, centró su estrategia en cuestionar la cadena de custodia de la muestra de cabello y en preguntarse si podría haberse contaminado a lo largo de las décadas. El 26 de mayo de 2022, tras solo 4 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de todos los cargos. 2 semanas más tarde, el juez Barnett condenó a Edward Allen Klein a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Klein fue sacado de la sala, Mary Kim se puso de pie. Con voz clara y firme, se dirigió directamente a él. «Te perdono, no por tu bien, sino por el mío. He llevado esta carga durante demasiado tiempo». La resolución del caso de Elizabeth causó un gran revuelo en el sistema de justicia penal de Alabama. El éxito de la unidad de casos sin resolver del condado de Cleburne inspiró iniciativas similares en otros 5 condados rurales. En menos de un año, la Oficina de Investigación de Alabama creó un equipo dedicado a la genealogía genética para apoyar las investigaciones de casos sin resolver en todo el estado. El caso Kim demostró lo que se puede conseguir cuando se combinan las pruebas conservadas con la tecnología moderna y unos investigadores dedicados, explicó el Dr. James Montgomery, director del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. Está cambiando la forma en que abordamos los casos sin resolver en todo el estado. Para la comunidad del condado de Cleburne, la resolución del caso supuso un alivio para una herida que nunca había cerrado del todo. Las marchas anuales en memoria de Elizabeth pasaron de ser vigilias sombrías a celebraciones de la perseverancia y la justicia. El parque donde se encontró su mochila pasó a llamarse oficialmente Elizabeth Kim Memorial Park, en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. Quizás el legado más profundo del caso de Elizabeth ha sido su impacto en otras familias que esperan respuestas. La familia Kim creó una fundación en nombre de Elizabeth para apoyar las investigaciones de casos sin resolver y proporcionar recursos a las familias de personas desaparecidas. La primera iniciativa de la fundación financió pruebas avanzadas de ADN para 3 casos sin resolver en condados vecinos. La historia de Elizabeth nos recuerda que ningún caso es realmente irresoluble. El detective Sawyer reflexionó. A veces, la justicia requiere paciencia. A veces requiere nueva tecnología, pero siempre requiere personas que se nieguen a rendirse. Mary Kim, ahora con más de 70 años, ha encontrado un nuevo propósito en apoyar a otras familias que atraviesan el limbo de los casos sin resolver. Les digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 30 años, que sus seres queridos importan, que vale la pena buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo lleve, y que no están solos en la espera. En la sala de pruebas del departamento del sheriff del condado de Cleburne, el expediente del caso Elizabeth ha pasado de la sección de casos sin resolver a la de casos resueltos. La caja contiene 32 años de informes de investigación, declaraciones de testigos, fotografías y análisis forenses. Un rastro documental que refleja la determinación de la humanidad por encontrar la verdad y hacer justicia, sin importar el tiempo que lleve. Si esta historia te ha impactado, por favor, considera suscribirte a mi canal. Me dedico a llamar la atención sobre casos sin resolver como el de Elizabeth, mostrando cómo las técnicas forenses modernas y los investigadores dedicados pueden finalmente dar respuestas a las familias que han esperado durante décadas.
Tu apoyo ayuda a garantizar que estas importantes historias lleguen al público que se merecen. El tiempo puede ser el mejor aliado de quienes cometen actos terribles. Pero, como demuestra el caso de Elizabeth, también puede ser su perdición definitiva. Ningún secreto permanece oculto para siempre. Ninguna prueba se pierde realmente, y nadie está fuera del alcance de la justicia. Solo que puede tardar 29 años en llegar.